Hola, hola querida iglesia, cita con la vida de Málaga. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que son importantes, que me parecen importantes a mí. En estos días atrás he estado caminando cuando nos han permitido salir, y mientras camino oro y vino algunos pensamientos, sobre todo pensando, valga la redundancia, en los días en que vivimos, en el que tenemos que estar encerrados, qué es lo que está pasando. Y yo no pretendo traer con esto una revelación ni algo que de pronto se me abrió el cielo, no, pero sí me hizo pensar en la oscuridad, en esa oscuridad que parece que nos ha envuelto, no a nosotros, sino a todo el mundo, y algunas cosas que están pasando. Entonces yo voy a compartir algunos textos que para mí son importantes. El Salmo 139, 11 y 12 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo me ayude a compartir lo que tú has puesto en mi corazón y que nos pueda bendecir. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues pensando en estos días y lo que estamos viviendo, lo tengo escrito, ustedes que ya me conocen, porque así es más fácil, porque esto es estresante. Entonces, a ver cómo vamos. Lo estoy haciendo hace rato, pero no deja de ponerme nerviosa, ¿no? Prefiero estar frente a ustedes que estar frente a esto. Estoy sola, pero es de terror. Pero bueno, ustedes me entienden. Sobre todo yo he pensado en estos días y oraba: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el tiempo en que vivimos? ¿Cómo lo tenemos que enfrentar? Porque eso es nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo entender estos tiempos? Y cuando yo hablo de entender, no hablo de una revelación que Dios nos diga por qué, si fue por esto, por una conspiración, el virus es fabricado. Eso yo ahí ni entro ni salgo. Pero sí que evidentemente tenemos que entender los tiempos que nos tocan vivir a nosotros, ¿no? Que son muy diferentes a otros tiempos, ¿no? Que Dios nos tiene que equipar, que nos tiene que capacitar, nos tiene que dar, sobre todo pensando en todo esto que estamos haciendo ahora, nos tiene que dar la creatividad para saber cómo desenvolvernos y cómo poder bendecir, ¿no? Cómo poder bendecir a tanta gente, ya que ahora no podemos tener los contactos o el contacto que teníamos antes. Entonces esto me llevó a pensar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del aislamiento, no solamente acá, en todo el mundo, y en algunos es más difícil que en otros. Argentina está bastante cerrada, que yo entiendo que es para nuestro bien, porque entiendo que las cosas no se hacen para mal, por lo menos quiero creerlo, ¿no? Que nos pongamos las mascarillas, que no salgamos, que tengamos este cuidado, que las manos, que los guantes, bueno, y uno escucha tantas cosas que no sabe para dónde ir, pero bueno, ese no es mi tema porque es correcto. Pero por otro lado, yo siento que hay cosas que como que se nos han impuesto, que nos han robado. No solamente a mí, están robando a la gente. Han robado la vida de relación, roban la economía, porque todo esto está trayendo serios problemas económicos en la gente, las relaciones familiares, el hecho de no tener relaciones de congregación. Hay muchas cosas que a nosotros en estos días se nos han cerrado, aún las laborales, que recién en este tiempo, tanto en Argentina como en otros países o aquí, se están abriendo, pero también la gente no ha podido trabajar. Hay gente que todavía no está trabajando, aún en Argentina, ¿no? Y depende de la edad que tengas, tampoco vas. Así que yo, por ejemplo, por mi edad hay muchas cosas que no puedo hacer, según ellos, pero según Dios es diferente, ¿no? Pero yo me he hecho algunas preguntas que se las quiero dejar a ustedes, ¿no? Y nos están protegiendo, me parece muy bien. Pero yo me pregunto, ¿de qué? ¿Solo de un virus? ¿Están haciendo esto? ¿Solo por el virus? Yo se los dejo para que usted lo piense. ¿Por qué lo hacen? ¿Solo para cuidarnos y no propagar la enfermedad? ¿O hay alguna otra historia? Porque yo creo que hay historias, ¿no? Y el tema es, ¿hasta cuándo? Las cosas parece que van a ser parece que se fueran infinitos. Hablo por mí misma, ¿no? Las fronteras no se abren, esto no se abre, aquello se cierra. Entonces, esto realmente tendrá algún fin en algún momento, porque esto está cambiando de forma constante. ¿Y cuáles son los límites? Porque a veces uno mira, escucha y no sé cuáles son los límites.
las personas han perdido muchos límites, o se los ha limitado. O sea, ¿hasta dónde es el límite que nos han puesto? Porque hay cosas que casi no podemos hacer. Y yo ya les digo, no digo que esté mal el cuidarnos, pero el asunto es, ¿qué hay detrás? Porque yo me preguntaba eso, ¿hay alguna cosa detrás que Dios está tratando de decirnos? Y yo le decía al Señor que yo no pretendo que Él me revele a mí, pero sí que Él nos dé una dirección, porque la necesitamos, como nunca. Y la palabra del Señor siempre nos ha sido para nosotros dirección. La palabra del Señor habla de los tiempos finales, habla de las señales. Lo podemos ver en la palabra, lo podemos comprobar en la historia, de cosas que se han cumplido, aún cosas que nos están cumpliendo en estos días, y las que están por venir. La Biblia siempre ha dejado un principio, una palabra, una dirección, porque Jesús mismo también lo dijo, ¿no? Y sobre todo en estos días que nos están bombardeando con tanta información, ¿no? Información de todo tipo, sobre la enfermedad, sobre el virus, que si va a ser propagado, si se va a terminar, si esto, si aquello. Hay de toda información que genera mucha expectación, como dice aún la Biblia, en el corazón de la gente. Aún hay también mucha gente que hablamos, y entre ellos me incluyo, que hablamos y decimos, mi preocupación es, si no tenemos nada que decir, uno puede compartir una palabra que está, y sin entrar en cosas escatológicas, ni por qué es esto, ni una palabra profética, pero hay mucho que se habla en estos días también. Y que Dios nos ayude, porque aquellos que conocemos la palabra tenemos que ser cuidadosos para decir realmente lo que Dios dice y no lo que a mí me parece. Yo puedo opinar lo que a mí me parece, yo tengo mis propias opiniones como usted tendrá las suyas, pero que el Señor nos ayude a guardarlas, y si es de Dios decirlas, y si no, dejarlas para nosotros y ver cómo se desenvuelve. Espero que usted me esté entendiendo, ¿no? Pero hay algo que yo quiero compartirles hablando de eso, que en pleno día y caminando una mañana vino la palabra la densa oscuridad. Y yo quiero hablar sobre esto porque la oscuridad tiene varias cosas para mí. Y la Biblia nos habla de la oscuridad. Si nosotros lo vemos aún en Génesis, el inicio, las cosas cambiaron, estaban hechas de una manera, pero de pronto algo que sucede, y sin entrar en esa parte, algo que sucede produce confusión, produce desorden, produce tinieblas. Entonces, las tinieblas entraron desde el principio, y las tinieblas han permanecido activas todo este tiempo, y como nunca lo está haciendo hoy. Y en la palabra yo encontré algo que les quiero compartir en forma muy escueta y resumida. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a hablar de algunas cosas, sobre todo de las consecuencias que las tinieblas producen en el corazón del hombre. Y eso lo tenemos relatado, por ejemplo, en 2 Timoteo, que yo se lo puedo leer, capítulo 3, verso 1, dice, cuando le está hablando a Timoteo, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, una de las características de los últimos días serían peligrosos los días, los tiempos, las situaciones. En el diccionario, peligroso significa apretado. Y usted al escuchar estas definiciones, no me diga si a veces uno no se encuentra en este tiempo así. Apretado, oscuro, difícil, es expuesto, estamos expuestos a muchas cosas, es amenazador. Lo peligroso es alarmante, es temible, dice que es incierto, es inestable, es hasta violento. Y si usted observa o sabe, en estos días en que haría falta quedarse más tranquilo, se está levantando un montón de cosas, no solamente por la enfermedad, sino por decisiones que se toman los gobiernos aquí, allá y más allá, se están levantando. Entonces, el tiempo es inestable, se levanta violencia, esos son los días, ¿no? Y pensando en esto, en este tipo de cosas, cómo es lo que produce, lo que es lo peligroso, yo me acordaba que hace unos meses atrás, quizás menos de un año atrás, en diferentes países los cristianos estábamos preocupados y luchando por el tema de la provida, de la vida, contra el aborto, de la ideología de género, bueno, de la inestabilidad laboral. Hay muchas cosas en las que uno estaba enfrascado. De golpe, esto hizo como que parece que todo se detuvo, como que esto se paró, y nosotros ahora estamos mirando para otro lado,
Entonces estas son mis grandes preguntas, inquietudes. ¿Eso está parado? Pues yo no lo creo. Y si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que no. Es como que en este momento la cosa ha dado vuelta y nos llevan para mirar para otro lado, por cosas que son preocupantes, pero como que esto está allí y ha quedado, no pasa nada, no. Yo creo que está ahí y está trabajando, solo que a nosotros nos están bombardeando con muchas cosas, y yo me preguntaba, comparándolo con el Quijote, ¿no será que nos encontramos luchando contra molinos de viento pensando que son gigantes? Esto es preocupante para mí. Dios nos tiene que ayudar a entenderlo, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, para ir rápido, Pablo va a hablar de cuando entra la oscuridad, qué es lo que produce en el corazón del hombre. Los efectos de esto es, y él sigue hablando allí en 2 de Timoteo capítulo 3, hay hombres amadores de sí mismos, y los describe cómo sería la humanidad que nosotros hoy estamos viviendo, vanagloriosos, avaros, soberbios, desobedientes, como nunca. La desobediencia, la rebelión a los padres, a las autoridades, bueno, a Dios ni que pensarlo, a todo lo demás. Entonces se está describiendo lo que está produciendo la oscuridad, las tinieblas en el corazón del hombre. Se ha perdido el afecto natural, que eso para mí es lo más grave, porque el afecto natural sería lo último que al hombre le queda, por lo menos lo natural, si ya no tiene afecto fraternal. Entonces está diciendo una serie de cosas que son muy fuertes de esos hombres amadores de sí mismos. Dice que hay varios sin ahí, que van a ser sin templanza, sin mansedumbre, sin bondad. No me diga que no estamos en esos tiempos. Y continúa diciendo traidores, arrebatados, infatuados. Hay una serie de cosas que le está diciendo allí que son muy fuertes y que nosotros creo que la estamos viviendo. Son los hombres sin Dios. La humanidad sin Dios ha entrado en esa situación. Pero él después sigue diciendo algo que es preocupante. Y para nosotros es advertencia para estos tiempos peligrosos. Porque también están. Entonces, primero está hablando de la gente sin Dios, amadores de sí mismos. Pero ahora va a hablar de los hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y eso a mí me lleva a pensar que está definiendo a los religiosos. Aquellos que parecemos, pero no somos. Porque los otros eran directamente fuera de Dios. Pero ahora aman más los deleites que a Dios. O sea, todo lo que se nos presenta en este tiempo, los deleites para cada uno pueden ser diferentes, que nos separan de Dios, porque eso es lo que dice allí, ¿no? Y dice, y por eso Jesús mismo va a hablar en un momento determinado, dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra por todo esto. Y dice, aún por la maldad, por todas estas cosas, el amor de muchos se enfriará. Está definiendo un tiempo que dice que tendrá una apariencia de piedad. Esto para mí es lo que tenemos, que en estos días están muy advertidos. No todo lo que vemos, no todo lo que escuchamos, aunque tenga apariencia de piedad, puede ser realmente lo que Dios quiere, o que seamos lo que Dios quiere. Tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta en una vida diferente. Podemos hablar muy bonito, pero podemos borrar, alguien dijo borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, nuestra conducta tiene que ser coherente, porque dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. O sea, parecemos, pero no somos. Juan dijo, estaban con nosotros en 1 de Juan, pero no eran nosotros. Hay muchos textos que podríamos hablar, pero yo quiero ir rápido. El consejo que Pablo da para los otros, eso era seguro, pero aún para estos, evítalos. Porque estos son los que entran en las casas, y acaba de decir algo que es interesante. Por las casas llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Ahora, aquí hay una clave, que aquí está hablando de que llevan, y habla de las mujeres que son cautivadas por este tipo de personas. Pero yo creo que esto nos compete a todos, ya sea hombres, mujeres, o sea, hay unas cosas que se están moviendo en este último tiempo que nos puede cautivar, que nos puede llevar atrapados en pensamientos, aún ideologías dentro de la misma, de los que queremos en el Señor. Podemos tener muchas ideas y muchas cosas, y las hay. Entonces, para mí esto es muy importante, porque esto es parte de los días peligrosos y de los días que nosotros estamos viviendo. Y acá la clave de estas personas, de estas mujeres o de cualquiera de nosotros, que dice que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. O sea, por eso parecen pero no son.
porque estamos siempre aprendiendo, pero nunca cambiamos. Por eso la Biblia va a decir en Hebreos, es hora de dejar de ser ya niños para convertirnos en adultos, en maduros, espirituales, para dejar de andar con la leche espiritual y comer lo sólido, lo que edifica, lo que fortalece. Entonces es interesante todo esto. Y compárese esas personas con el tiempo del Antiguo Testamento, con James y Jambres, que resistieron a Moisés. Esta es gente que resiste, por eso dice Pablo así, también estos resisten a la verdad. Mira, hermana y hermanos, vivimos en unos días en que la mentira está a todo nivel. Necesitamos la verdad. Y tenemos que recordar que la verdad no es una filosofía, no es un concepto. La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. La verdad no es una filosofía, un argumento que podamos defender. La verdad es Cristo. Cristo en nosotros, en la iglesia, nosotros no podemos resistir la verdad. Dice que esta gente lo resistía y dice por eso ellos realmente, dice, porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, esa actitud de resistencia, de estar dentro del pueblo, de parecer que son, pero que resisten, gente que resiste a la verdad, que resiste a la autoridad, que resiste aún a los planes y a los propósitos de Dios, que se quedan los detalles de que por qué es esto y peleamos por cosas que no tienen nada que ver. Entonces eso saldrá a luz, como salió lo otro, que también fueron desenmascarados. La verdad siempre, que es el Señor, va a sacar a luz nuestras mentiras y nuestras actitudes y aún nuestras pequeñeces, en algunos casos que pueden ser cambiadas cuando nosotros se lo permitimos, pero que tengamos cuidado de no resistir en este tiempo lo que Dios está tratando de hacer, ¿no? Que nosotros nos ayude a madurar. Creo que es un tiempo para madurar. No podemos ser niños en los días en que vivimos. Entonces, que el Señor ponga su mano y, como Pablo va a decir, nos haga entender que en medio de todo esto y de los días peligrosos y de la oscuridad y de todo lo que se mueve, hay algo que es importante. Esto no prevalecerá, porque Pablo dice, ellos, ese tipo de personas que vive guiados por las tinieblas en su corazón y en su mente, no prevalecerán. Eso es importante. Dios gobierna. Parece que el infierno gobierna, que el hombre gobierna, Dios gobierna y Él sacará a luz todas las cosas. Hay muchos textos que usted puede buscar, pero Isaías, por ejemplo, cuando habla en 59:9, cuando habla aún al pueblo, por eso se alejó de nosotros el juicio. Y la justicia nunca nos alcanzó. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Ese era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Dios que tenía la posibilidad de la verdad, del poder, de la luz y de la gracia y se mantuvo en una oscuridad. Lo importante es saber que Dios siempre prevalece, que la palabra prevalecerá, que nada será conforme a lo que el hombre quiere, aunque parece que sí. Y quiero seguir avanzando porque tengo muchas más cosas, pero quiero avanzar por esto, porque ese es el tipo de personas que vive con tinieblas en corazón, pero los que amamos al Señor tenemos que entender que Dios se mueve, vive y se manifiesta aún en la oscuridad. Y yo quiero aclararte algunas cosas. Hay algunos textos, aun cuando Moisés entró a la oscuridad, el pueblo no quiso ir, eso está relatado en Éxodo, cuando él se va a encontrar con Dios, fue a la oscuridad y dice, pero allí estaba Dios. Yo quiero hacerte esta aclaración. Dios se mueve en la oscuridad. ¿Por qué? Porque Él crea la oscuridad, que vamos a ver que es diferente a la tiniebla. La oscuridad Dios la crea cuando crea allí en Génesis capítulo 1 el cielo, las nubes, la tierra con toda la vida, pone las estrellas, pone la luz del sol, pone la oscuridad, la noche para el descanso de la tierra, el descanso del hombre. En la oscuridad de Dios hay vida, hay revelación, hay creatividad, no hay muerte. Las tinieblas son diferentes. Las tinieblas nos están hablando de algo completamente diferente. La oscuridad donde Dios está es una oscuridad diferente, es donde Dios se mueve. Fíjese que en Primera de Reyes capítulo 8 verso 12, una versión dice, hablando de Salomón, está hablando, dice, entonces Salomón dijo, el Señor hizo el sol para brillar en el cielo, pero habita en una nube oscura. Entonces yo quiero hacerte la salvedad de estos días, lo que se mueve, la gente de los tiempos que vivimos y lo que Dios quiere hacer. Dios se mueve en la oscuridad, porque la oscuridad es diferente a las tinieblas. Yo te voy a decir lo que significa oscuridad. Hay una definición de oscuridad
que yo se las quiero dar, que dice que oscuridad habla de noche, de sombra, de niebla, de nube. Eso es la oscuridad. Dios creó eso. Las nubes para producir sombra, para el calor, la noche para descansar, para producir ese tiempo de refrigerio después de un día de calor. Entonces, la noche o la oscuridad tiene que ver con lo que Dios ha creado. Las tinieblas son diferentes. Las tinieblas dice que es tenebrosidad. Dios no está en lo tenebroso. Dice que es confusión. Dios no está en la confusión. Las tinieblas son incertidumbre. Dios no es algo incierto. Y dice que en las tinieblas hay ignorancia. Por eso estos aprenden y nunca cambian. No es lo mismo las tinieblas que la oscuridad. Dios se mueve en la oscuridad. Y en estos días, aunque parece que algo oscuro y denso ha venido, es algo que el enemigo quiere usar lo que está pasando para traer tinieblas, las tinieblas que oprimen, que crean incertidumbre, que están tratando de frenar y de limitar todo lo que tú y yo podemos hacer. Estamos frenados y limitados, apretados por las situaciones. Pero recordemos que el Señor es luz y que nosotros estamos habitando en el reino de Dios, que es luz admirable, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, dice Pedro. Y aún está hablando en Colosenses que nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino de su amado Hijo. El enemigo siempre ha hecho creer que hay dos reinos, el reino de Dios y su reino. No, Él no tiene ningún reino, hay un solo reino, y es el reino de Dios y el reino de la luz, y aunque ahora parece que todo está cubierto por tinieblas, como con Génesis capítulo 1, que estaba todo desordenado y vacío, Dios se mueve en medio de todo eso, produciendo creación, luz y revelación, y poniendo todo en orden, porque eso es lo que hace la luz de Dios. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque si no las tinieblas que están invadiendo a la humanidad, porque es lo que aún Isaías 60 dice, oscuridad, tiniebla vendrá a las naciones, porque tiene un propósito, Dios lo permite también, pero sobre ti amanecerá mi luz. La luz de Dios está en nosotros, hermanos. Yo quiero dejarte esto, y tengo mucho para decir, pero como el tiempo corre, espero que en esta pequeña meditación tú lo puedas entender. Las tinieblas quieren hacernos creer que todo se va a acabar, que nosotros tenemos problemas. Por eso la gente tiene, aún los cristianos, problemas con los trabajos, problemas económicos, problemas en la salud, en la familia, que no vemos que unos están separados. La gente que vive sola puede tener problemas de ansiedad y de depresión porque está solo. Hay una serie de cosas que se han levantado con esto y que nos quieren apretar para que tú y yo no avancemos. Pero el reino de Dios siempre ha avanzado, fue lo que dijo Hebreo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos, de los que vamos a la conquista de las promesas, de aquellos que creemos que las tinieblas no encubren a Dios, y que yo, aunque tenga que caminar en medio de tinieblas o de escorpiones, como dice el salmista, nuestro pie estará guardado por el pie del Señor. Él camina antes que nosotros, vamos guardados en su palabra y en su promesa. Tú encenderás mi lámpara, alumbrarás mis tinieblas. Miren, estos días oscuros que parece que el enemigo está ganando una batalla, tenemos que recordar que el enemigo está vencido. Fue vencido en la cruz. Él creyó allí que estaba todo hecho, ya había terminado. Te maté y se terminó. Pero Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por amor. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar, que fue lo que hizo, la puso por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, quebrar al infierno, quebrar el poder de la muerte. Como dice allí Pablo en Colosenses, él anuló todo lo que estaba contra nosotros. El enemigo pensó que había vencido, pero fue anulado y quebrado. Él está dando lo que Dios le está permitiendo hacer, porque son los tiempos finales y nos está capacitando, preparando y esperando de nosotros algo diferente. Yo sé que Dios, aún en este tiempo en el que yo estoy aquí y que estoy no apretada porque estoy bien, estoy sana y estoy muy contenida, pero uno se siente apretado porque no puede decidir. Yo sé que Dios está tratando de enseñarnos algo, hermanos. Tenemos que aprenderlo.
Y yo no digo, como le decía al Señor, yo no pretendo que me abra el cielo y me dé la revelación de que por qué vino esto, para qué vino esto, cuándo va a terminar. No, yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que espera Dios de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que espera Dios de ti en este tiempo? ¿Le vamos a permitir a las tinieblas que nos robe la paz? ¿Que nos robe la fe? ¿Que nos robe la confianza y la esperanza en Dios? Claro que ese es el trabajo, que viene aquí, nos bombardean con un montón de información, más la que nosotros no necesitamos ninguna para darle un poco más de vuelta, y ya estamos llenos de negatividad y de preocupación y de ansiedad y de pensamiento. Por eso nuestra cabeza tiene que estar cubierto con el yelmo de la salvación, cubiertos contra los dardos de fuego del maligno, los pensamientos que vienen de afuera, cubierto nuestro corazón con la coraza de la justicia, con un corazón sano, un corazón perdonador, un corazón que se abre a la voluntad de Dios, que aún sin entender, porque Jesús dijo, lo que yo hago ustedes no lo entiendan ahora. Se lo dijo a los discípulos en Juan, donde él aún estaba lavando los pies. Pero lo entenderán después. Que ese después no sea pasar toda la vida esperando para entenderlo. Yo quiero aprender ahora. Soy sincera, hermanas y hermanas. Yo quiero aprender. ¿Por qué el Señor me está dejando sin poderme mover? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué a ti te tiene en la situación que te tiene? ¿Por qué nos preocupamos por cosas que parece que el enemigo está ganando? Él está vencido. Él está vencido. Nosotros tenemos que tener esta verdad en nuestro corazón. El Señor lo venció en la cruz. Y esto que está pasando, si Él lo permite, será para que nosotros realmente nos levantemos. Y termino con esto. Todo puede pasar. Cielo y tierra pasará. Su palabra no pasará. Él ha dicho y fue todo. Él dijo y fue la luz. Él vino a la tierra y las tinieblas quisieron prevalecer contra él, pero no pudieron, dice Juan. Porque él prevaleció. La iglesia del Señor, tú y yo, como nunca en estos días, tenemos que entender que hemos sido llamados a conquistar y a prevalecer. El enemigo no prevalecerá. A veces quiere parecer que lo hace por las situaciones que nos desbordan y que nos hacen preocupar. Guardemos el corazón, guardemos la mente. Tengamos oídos para oír voz de Dios, ojos para ver lo que nadie ve, las cosas invisibles, entender los propósitos de Dios, ser entendidos como nunca en el día que vivimos, peligroso, pero desafiantes, proféticos. Y como yo escribí por aquí, con aroma a la segunda venida. No sé si tú y yo estaremos, no sé cómo será, pero estaremos allí. Estaremos en los planes. Que el Señor nos ayude, hermanos, a salir victoriosos. Aunque la tiniebla amanece que te ha rodeado en tu casa, con la soledad, con la economía, con la familia, que algunos que han estado juntos o se han arreglado o se están desarreglando en este momento. Los divorcios dicen que van a ser muy fuertes. Que la iglesia del Señor prevalezca en todo. Porque el Señor habita en medio de la oscuridad, no de las tinieblas, pero nos permite a nosotros caminar en medio de las tinieblas, saliendo victoriosos, porque Él alumbra cada uno de nuestros pasos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu Espíritu Santo agregue lo que yo no pude, no supe y aún no tuve el tiempo de decir, pero tu Espíritu Santo nos haga ver que aún en medio de las tinieblas más oscuras, la luz resplandece porque la luz vive en nosotros y la luz resplandece, prevalece y nos llevará con bien del otro lado a la conquista, al propósito y a la victoria, porque la victoria ya está ganada. Por Cristo, que nosotros nos tomemos de esto. Él exhibió públicamente al enemigo y nos dio a nosotros el poder y la autoridad de caminar en medio de las tinieblas más densas, sabiendo que nuestro pie no tropezará en ninguna piedra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga mucho. Un abrazo virtual.